Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré la segunda parte del capítulo 6 de La Cruz, mi pueblo, escrito por José Antonio Fernández Vélez, mi abuelo. Capítulo 6, parte 2. Páginas 89 a 98. Algunas referencias. La Cruz está unido a la usina atómica y complejo turístico de Embalse por camino asfaltado inaugurado el día 30 de julio de 1967. El pueblo está integrado por 68 manzanas y tiene 10 calles hormigonadas y 7 asfaltadas. La línea de alta tensión se instaló el 5 de marzo del año 1960. El puente sobre el río de la Cruz se inauguró el 16 de junio de 1964, siendo mi madre, Modesta D., viuda de Fernández, la madrina del mismo, como la persona de mayor edad de ese entonces. El balneario fue inaugurado el 8 de marzo de 1970. La terminal de ómnibus se inauguró el día 14 de noviembre de 1971. La cabina telefónica pública fue instalada el 14 de noviembre de 1971. El primer nacimiento anotado en el registro del Estado Civil de las Personas a cargo de Sinesio Aguirre lo fue el 10 de octubre del año 1907. El primer matrimonio el día 23 y la primera defunción registrada el día 11 de ese mes y año. El vado viejo, que sirve actualmente de contención al muro del balneario, se habilitó al público en octubre de 1928. El edificio policial, ubicado frente a la plaza, esquina de calles Domingo Faustino Sarmiento y 9 de julio, fue inaugurado en septiembre de 1921. En esa misma fecha se hizo cargo como comisario César Augusto Martínez, esposo de mi hermana Elcira, quien venía desempeñándose como jefe del registro civil desde el 22 de septiembre de 1920 hasta el 12 de septiembre de 1921. Los primeros agentes de policía que secundaron al comisario Martínez fueron Eulogio Cisterna y Felipe Gómez. En reemplazo de estos, luego de varios años, fueron nombrados los agentes Gerardo Vélez, Fidel Rivero y José Tisera. Con anterioridad, mi padre Donaciano Fernández había sido comisario durante 15 años, según mis viejas anotaciones, y ya tenía como agentes a Eulogio Cisterna y Felipe Gómez, el Cusquito. Para ese entonces, la casa habitación de mi familia, esta ya bastante numerosa por cierto, era la colindante con la casa parroquial vieja, o sea la propiedad que más tarde sería de Julio R. Heredia. Esta casa nuestra, aunque yo no había nacido aún, se comunicaba por los fondos, con otra calle paralela y daba frente misma al galpón de zinc de Sabas González, ubicado a unos 30 metros hacia adentro, en el Bajo, exactamente donde hoy está la propiedad de Alto de Nene Jalil. Se hallaba en aquel entonces, anterior a 1921, el local policial. Se componía de 2 habitaciones grandes correspondidas, altas, techos de paja con cabreadas, de adobe crudo, sin revoque exterior, que se ubicaban de este a oeste mirando al norte. Al fondo, hacia el sur, había otras dependencias, es decir, había ranchitos, que se utilizaban para la leña, alfalfa. La primera pieza que daba a la calle, muy cavada, agrietada por las lluvias y en pronunciado desnivel, era el despacho del comisario. Allí había una mesa de madera dura, rústica, 2 sillas con asiento de paja y un mueble esquinero de madera, pintado de verde claro, que supieron obsequiar los carpinteros hermanos Conte, que viven actualmente en Almafuerte.
La segunda habitación, que creo es la que se lleva el sentido de esta acotación, constituía el calabozo. Allí no había mueble de ningún tipo, simplemente estaba el cepo, o sea, 2 troncos gruesos de madera dura enterrados del lado de la horqueta que se calzaba con piedras pisoneadas, quedando fuera de tierra unos 40 centímetros, distantes de 1,50 m uno de otro, y cerca de la pared del este. Por un hueco que tenían esos maderos se pasaba la barra de acero redonda que contenía los anillos de hierro, de donde se sujetaba al preso reo de una piedra, generalmente de tobillo. La instalación de este suplicio, porque en realidad no era otra cosa, la presencia de mi padre por orden superior, decía. Daba pena realmente dejar un ser humano en esas condiciones, pero no había otra forma de asegurar su estadía, solía decirnos. El cepo no se empleaba en todos los casos, sino en aquellos hechos graves o con gente desconocida, cuando interesaba mantenerlos privados de su libertad. A los otros detenidos simples se los hacía echar leña, arreglar las calles del pueblo, tapando pozos con tierra que llevaban en carretillas de madera, sobre todo los huecos de enfrente a la autoridad, si era oportuno. A los presos se los mandaba a techar los ranchos policiales. Todo querían hacer, a todo se prestaban, menos quedar prendidos de la pata, agregaba mi padre. Pues bien, esa barra de acero redonda de 2 centímetros de espesor, que se utilizó hasta la inauguración del edificio policial actual, permanece en mi casa paterna. La hizo hacer papá por orden de la jefatura del Río Cuarto o bien Río Tercero. Mi anotación es casi ilegible en el número. La propiedad que sirviera como local policial pertenecía en esa fecha a Arturo Sarazaga, uno de los primeros vecinos que construyeron en la Cruz, ya sobre líneas y rumbos prefijados. En esa misma propiedad, después de varios años de ser desocupado por la policía, vivió Pedro Molina, concuñado de Sabas González. Como es conocido, la antigua denominación policial de comisario, auxiliar, etc., ha experimentado cambios en su ordenamiento. Así pues, actualmente, diciembre de 1985, si no me equivoco, el servicio policial del pueblo se compone de un oficial encargado, un suboficial jefe de sumarios y 6 agentes de servicio de guardia. Entre la gente del pueblo que se desempeñaron antiguamente como comisarios están Arturo Sarazaga, Prefiterio Ramírez, Brígido Aguirre, Donaciano Fernández, César Augusto Martínez, Napoleón Ramírez, Alberto Luján, Augusto Anfossi, Eduardo Rivero, Humberto Córdoba. Jefatura política. La Cruz fue la primera sede de la jefatura política del departamento Calamuchita. Ocupaba la casa de propiedad entonces de Mercedes Buteler de Fernández, mi tía, la tía de mi abuelo, que más tarde perteneció a mi madre, quien a su vez la vendiera a José Gallo. Está ubicado al lado mismo de mi casa paterna, y en una época estuvieron comunicadas puertas en medio. Se componía de 2 habitaciones contiguas a la calle, frente a Osvaldo Pérez. Tenía piso de madera, techos de zinc. Hacia el patio existían 2 pequeñas piecitas, una de las cuales era calabozo, con ventana chiquitita y reja, y la otra cocina. Esa propiedad fue preferida entre otras ofrecidas, según mi padre, porque tenía techos de zinc, que en esa época se tenía muy en cuenta. Tenía pisos de madera machimbrada en condiciones, estaba toda revocada y pintada, y sus puertas no eran simplemente tablas, sino con tableros, cerraduras y llaves. El encargado administrador de tía Mercedes, que alquiló esa finca para la jefatura política, fue Rubén Carranza. El primer jefe político fue Justino Vélez, primo de mi padre. Le siguieron Ramón Aguirre,
papá de Leandro, Elpidio, Aide, Chacho y Negro. Pedro Gaspar Machado, papá de Pirucha, Manuel Carranza y posteriormente, cuando ya la jefatura con sede en San Agustín, fue Jesús Recabarren. Siendo comisario general Rubén Carranza, también fue comisario general Fernando Bianchi, esposo de Juanita y padre de Beatriz Elena, Susana del Carmen y María Cristina, los que vivieron en la casa que ocupó la jefatura. Durante el gobierno del doctor Amadeo Sabatini fue jefe político del departamento Calamuchita Adolfo Funes de la Cruz. En el gobierno del señor Justo Páez Molina fue jefe político de nuestro departamento Francisco Antonio Rostagno y comisario general Pedro Gaspar Funes, ambos de la Cruz, dice mi abuelo. Debo hacer saber aquí que cuando solicité del archivo policial en su oportunidad las referencias necesarias, se me informó que solo existían asientos de los últimos 15 años. Debido a ese motivo, puede existir alguna alteración en el orden cronológico de quienes ocuparon el cargo de jefe político en los primeros años. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro Poema de mi abuelo, titulado como Regresando. En la Sierra Grande yo miro hacia el este. Mi alazán relincha buscando partir. Llenas las alforjas, aprieto la cincha. Y por la pirca rota me indican salir. Retumba en los cerros un trueno en la tarde. En la Sierra Chica ya no alumbra el sol. Mi calamuchita se duerme en la sombra. Yo busco en el valle mi pueblo, la Cruz. Y vengo al tranquito atravesando cerros, siguiendo al arroyo por el cañadón, cruzando bañados, desviando los montes, cerrando tranqueras a puro empujón. Qué noche tan negra, qué estrecho el sendero, el grito de los teros en el arenal, me indica que debo subir el barranco junto a la tapera y al viejo corral. El champaquí brama a la espalda mía, sus ecos profundos infunden pavor, los rayos a ratos me sirven de guía, vuelvo a la tiniebla ya con desazón. Si encontraran, pienso, el eco del indio que está en la ladera sobre el cerro azul, cruzaré el arroyo, subiré la cuesta, saliendo del monte estaré en la cruz. El viento de la sierra huele a peperina, trae la tormenta en un santamén. La lluvia con piedra, todo se aproxima, yo sigo el tranquito, empapado también. Cuando en la cañada su inmenso vacío, el ruido del río Quillinzo me trae, la nota certera que vengo llegando, yo sigo rezando, los rayos se caen. Ha cesado la lluvia, el viento amainando, la luna vistea con el nubarrón. Los gallos anuncian que viene aclarando. ¡Qué lindo! Su canto, ya estoy en la cruz. Córdoba, 31 de mayo de 1957. Punto A. Origen del nombre de la cruz. Obedece naturalmente a un hecho tan humano y piadoso como simple y humilde, dice mi abuelo. En la primera mitad del siglo XVIII, en ocasión de que un grupo de arrieros que venían desde el norte, luego de cruzar la Sierrita y el Río Grande con la tropa de vacunos por donde ahora está el lago o embalse del río Tercero, con miras a seguir al sur como lo hacían habitualmente, hicieron alto en la ribera sur del río de mi pueblo. Quiso la fatalidad que esa noche, durante una tormenta, una descarga eléctrica le arrebatara la vida a uno de ellos, que se encontraba bajo la copa de un árbol grande. ¿Qué pasó después?
Uno de sus compañeros, quizás el mejor amigo, hermano, padre o tal vez el hijo, anónimamente, como es tradición, cuando una persona muere en el campo, le colocó una crucecita en la grieta misma dejada por el rayo, utilizando, se dice, los 2 hierros de un recado en un acto de postrer recordación. Quizás por la notoriedad del hecho en sí o por la presencia de ese elemento extraño humano en el lugar, comenzó a llamársele de distintas formas en principio: el paso de la crucecita, la cruz del río, río de la cruz. No hay duda, fue un punto de referencia, ubicación ante la carencia total de otro medio de individualización, cuando todo aquello era un paraje inhóspito, original, río y montes. Posteriormente, con el correr de muchos años, a raíz del primer asentamiento humano en sus proximidades, tomó el nombre de Villa de la Cruz y finalmente La Cruz. Pudo, obviamente, pienso yo, dice mi abuelo, en este instante al escribir y leer, haber sido llamado de muy distintas maneras con relación al triste acontecer de fondo: el paso del rayo, el paso del arriero, el árbol quemado, etcétera, etcétera. Pero no fue así. Siempre estuvo la cruz como patrón de referencia hasta imponer su lacónico nombre para siempre. Resulta que los arrieros en aquella época lejana utilizaban el cauce del río para sus arreos. Efectivamente, el traslado de las haciendas vacunas, sobre todo, que entonces se llevaban a Río Cuarto para comercializarlas, precisamente no podía prescindir de los servicios del río para ser realizado. Ante la falta total de caminos, con toda la zona cubierta de montes y barrancas, hacía prácticamente imposible conducir un arreo numeroso, por lo general de animales ariscos. El río, en cambio, si bien con problemas de otro tipo, ofrecía a los arrieros la derecha cierta de norte a sur durante casi 40 kilómetros por el llano, con cauce abierto, con riberas pastosas, agua, sombras, reparos, barrancas salitrosas para los animales en general, además de arenales amplios para descansar. Al decir de mi pueblo, el trabajo de arriero no era para todos, se nacía para ello. Era el más sacrificado de cuantos estaban al alcance del hombre en aquellos tiempos. Era tradición que se transmitía de padres a hijos con mucha voluntad, fortaleza espiritual y física, con gran sentido de compañerismo y responsabilidad en el cuidado de las bestias. De ahí entonces que siempre fuera surgiendo un vaquiano, sin el cual resultaba ilusorio pretender un desempeño feliz en tarea semejante. Arriar el ganado por el cauce de un río pando no era todo. En verano no solo el vaquiano, todos los componentes del grupo debían pertenecer atentos a las posibles señales decrecientes, es decir, la llegada de basuritas, palos, espuma y por supuesto oscuridad del agua, para poder disponer a tiempo el inmediato abandono con los animales hacia partes altas, seguras, como el propio traquear de las bestias ya por dentro del río o riberas basurientas enturbiaban la corriente. De tanto en tanto el vaquiano debía adelantarse en esa vigilancia para evitar sorpresas insalvables. Como las crecientes grandes a veces cortaban de cuajo en las barrancas esa especie de toboganes que las aguas de lluvia producían al descender, que los animales utilizaban para entrar o salir del río, había que ingeniárselas para disponer sobre la marcha cómo salvar a la hacienda cuando una creciente amenazaba. El arriero, según las versiones que poseo, dice mi abuelo, fue siempre hombre de paso en esta zona. Pocos conocían quiénes eran y de dónde venían exactamente, siempre bien montando apero corto de bastos, bombachas, botas de cuero crudo, espuelas, rastra, puñal de plata a la espalda con sombrero negro amplio, por lo general, lazo, boleadoras y manea.
Naturalmente nunca le faltaba el poncho y el látigo indispensable. En el continuo andar sacrificado del arriero para calmar sus penas de distancias, sus amarguras, sus ensueños, había una guitarra cubierta con los ponchos que juntamente con los guardamontes, cuando no se utilizaban, se conducían en un carguero manso de tiro, donde se hacía un lugarcito para la olla de hierro, la pava y enseres del mate. Encontrarse en el cauce del río con un arreo siempre significó un verdadero riesgo físico. Por lo general la hacienda era brava, arisca, acometía a todo el que estuviera adelante. A veces treparse a un árbol era lo mejor. Era otra de las tareas constantes del arriero, estar alerta ante una esperada presencia humana en la costa del río. Por lo demás, era realmente una fiesta que se daba de tanto en tanto poder presenciar un arreo. Al grito consabido de los arrieros, ¡guaja!, se unía un silbido, el ladrido de los perros que siempre los acompañaban, el mugir permanente de los vacunos, el gran tropel que producían a veces centenares de bestias disparando, en las que se contaba la tropilla de las yeguarizos de reserva y carga. El apartamiento repentino de un arisco motivaba corridas, pechoneadas, enlazadas hasta volverlo a la tropa. Ese gran alboroto, mezcla de gritos, silbidos, ladridos, relinchos, mugidos, retumbaban en el vacío del cauce, anunciando su llegada con mucha anticipación, lo que servía para ponerse cubierto y tomar las precauciones del caso. Encerrar los animales propios, por ejemplo, para que no se mezclaran con el greso del arreo. La hondonada grande que está al norte de mis corrales de Pirca, donde el río marca una S en su trayecto, solía utilizarse como descanso obligado para los animales, nos decía mi abuelo, es decir, mi tatarabuelo. Se refería desde luego a los corrales de su estancita que hoy pertenece a Ovidio Peralta, distante 6 kilómetros al sur del pueblo. Hasta fines del siglo pasado el río prestó sus servicios en ese aspecto, no muy conocido para muchos. Con el comienzo de la colonización, especialmente la tarea de los inmigrantes de esa zona que fueron abriendo el monte, se facilitó en gran parte la gestión del arriero, que podía desplazarse con rumbo fijo por terrenos llanos. Desde entonces al río se llegaba muy de paso, como para dar un respiro a las bestias. Se las dejaba unas horas en los comederos de sal y luego se las encaminaba hacia el este por el tropezón La Dormida, hasta dar con camino público ya al pie de la Sierra Chica rumbo al sur. Para tener una idea aproximada de la labor que cumplieron los arrieros, siquiera en lo que hace a mi pueblo, pienso, habría que andar 1 kilómetro nada más a caballo por dentro del cauce y apreciar los obstáculos naturales que debieron superar tantas veces, conocerlos precisamente hoy, que por el progreso permite que las vacas circulan a 120 por hora, en vagones o flota de camiones especiales, mirando con desprecio al pobre jinete que chupando frío va al galopito en el camino viejo. Creo que a ese kilómetro y algunos más los hice cientos de veces a caballo detrás de nuestras lecheras cuando chico, aunque en muy pocas circunstancias con animales mansos, conocidos sin apuro, sin riesgos mayores cerca de mi hogar. Alcancé a tener una leve idea de lo que fue aquello que trato de narrar. Mi interés por conocer y anotar todo lo que podía referente al arriero seguramente no surgió por casualidad. Fue uno de esos esforzados seres humanos el que habría resultado víctima de una descarga eléctrica. Por el precio tan alto de su vida resultó el causante de aquella crucecita que permaneció muchos años clavada en la grieta negra dejada por el rayo, merced a la acción piadosa de otro hombre que, con el paso del tiempo, se la conociera y llamara definitivamente la Cruz. Esta es la versión que conozco y ofrezco a mi pueblo acerca del origen de su nombre. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 6, parte 2. Próximo capítulo, sábado 20 de septiembre,
Gracias por escuchar esta parte, para que ustedes sepan, esto es verídico. Nos vemos en Kizuna, historias contadas.